Una explosión enciende las alertas en Babahoyo. El incendio consumió 14 locales donde se vendía artículos navideños y se almacenaba pirotecnia sin permiso en el centro de la capital de Los Ríos. El ex vicepresidente Jorge Glass cambia de abogado y pide que se postergue la audiencia en la que se iba a revisar la medida que le otorgó la libertad. Se confirma que el metro de Quito no operará este año. Solo se abrirán sus puertas para que los capitalinos conozcan las paradas. Cambios en el límite de velocidad en las principales vías de Durán en Guayas. Los 11 nuevos radares multarán a los vehículos que superen los 70 kilómetros por hora. Decretan estado de emergencia y adelantan elecciones presidenciales en Perú tras las violentas manifestaciones que dejan 2 muertos. Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión aquí en Televistazo, listos con las noticias destacadas para ustedes. 14 locales de venta de artículos navideños quedaron totalmente destruidos por un gran incendio registrado esta madrugada en Babahoyo. Gaby, ¿qué tal? Hola, Estefi, lamentable. Amigos, bienvenidos. Las autoridades investigan el almacenamiento ilegal de pirotecnia en ese sitio que estaba destinado por la época solo a la venta de adornos de Navidad. Nuestro corresponsal Marlon Melo nos amplía. El sonido de la explosión causó conmoción la madrugada de este lunes en las calles Eloy Alfaro entre 5 de junio y 10 de agosto, pleno centro de Babahoyo. Los habitantes de la zona salieron de sus casas por temor a ser alcanzados por el fuego. Una enorme columna de humo podía verse desde lejos. Ya esta mañana se conoció que producto de la explosión, 14 locales en los que solo tenían permiso para ofrecer artículos navideños quedaron destruidos, además de una carreta de comida rápida. Los propietarios de esos negocios están desesperados porque lo perdieron todo. Después de tantos años que no trabajábamos por motivo de pandemia, nos comenzamos con una esperanza a querer salir adelante y ver lo que nos pasa. En mi caso, mi inversión era alrededor de $17.000. ¿De repente los prestó al banco? Sí, préstamos al banco, mi pequeño capital y los créditos que teníamos de mercadería. El origen del incendio fue un cortocircuito, según información preliminar. Sin embargo, Marco Ortiz, jefe de la policía en la provincia de Los Ríos, dice que investigan almacenamiento clandestino de pirotecnia en el sitio. Se conoce, existían permisos para venta de artículos navideños, se habría estado dando la acumulación y comercialización de material pirotécnico, material explosivo que obviamente está prohibido. Por su parte, el alcalde Carlos Germán señaló que los comerciantes serán reubicados y reforzarán los controles. Para precisamente verificar que no existan bodegas clandestinas ni lugares clandestinos donde se almacenen juegos pirotécnicos que afecten la salud de los seres humanos aquí en nuestra ciudad. En tanto, en el lugar del incendio ya se inició el retiro de escombros con maquinaria pesada. Y para esta tarde está prevista la audiencia de Jorge Glass en la que podría revisarse la medida que le otorgó la libertad, pero el ex vicepresidente pide que se difiera porque está enfermo y hoy cambió de abogado. Nos informa Jacqueline Rodas. Jorge Glass lleva 14 días libre gracias a la medida cautelar concedida por un juez de Santo Domingo, pero no se trata de una decisión definitiva. En el texto de su sentencia, el juez dispone que acceda a la libertad provisional hasta que el juez de garantías penitenciarias disponga lo contrario, es decir, que podría ser revocada por la jueza de Quito, Melissa Muñoz, que hoy llamó a audiencia a las 3 de la tarde. En inicio resolvería sobre el pedido de unificación de penas. El ex vicepresidente busca que la pena mayor que enfrenta, de 8 años de prisión en el caso Sobornos, absorba a la de 6 años del caso Odebrecht y así acceder a un beneficio penitenciario que le otorgue la libertad definitiva. Pero su abogado Edison Loaiza anticipa que la audiencia podría suspenderse, porque aún no está en firme la tercera sentencia del caso Singue, que fue anulada. Podríamos pedir un diferimiento
o cambio de defensa técnica, alguna cosa de esas, hasta ver la situación de que se notifique la resolución ya conociendo y resolviendo los recursos horizontales que son aclaratoria y ampliatoria del caso SIN. Esta mañana, minutos después de concedernos esta entrevista, Loaiza fue removido de la defensa. Jorge Glass envió este oficio a la jueza. Solicito se difiera la audiencia, en vista que del documento que adjunto se podrá apreciar el reposo médico por el estado de salud en el que me encuentro, lo cual me imposibilita estar de forma personal. Agradezco a los profesionales que me han patrocinado en la presente causa, situación que también implica que no se lleve a efecto la mencionada audiencia. Hasta el cierre de este reportaje, la jueza no se pronunció sobre el pedido de diferimiento y la diligencia sigue en pie. En tanto, la libertad de Daniel Salcedo abre un debate sobre los resquicios legales que permiten que, independientemente de las sentencias condenatorias que tenga alguien en el Ecuador, pueda recuperar su libertad. Según juristas, la Corte Constitucional debería pronunciarse, pues es una sentencia del 2021 la que faculta a los jueces de primer nivel a inobservar las sentencias a la hora de dejar en libertad a personas que guardan prisión por todo tipo de delitos. La libertad de Daniel Salcedo genera más de una interrogante en el país. Salcedo tiene 3 sentencias condenatorias, una a 13 años de prisión como autor directo del delito de peculado por la compra de insumos médicos durante la pandemia, otra a 4 años de prisión por fraude procesal. Sin embargo, una sala penal la redujo a pena cumplida. Y una última a 3 años de prisión por ingreso de objetos a la cárcel. Sin embargo, según la Corte Constitucional, eso no es suficiente. En cualquier caso, la prisión preventiva caducará solo cuando exista sentencia condenatoria ejecutoriada. Es decir, cuando aparte de la primera instancia se haya resuelto también la apelación y además el recurso de casación. Solo ahí podría entenderse que existe sentencia condenatoria ejecutoriada y solo ahí no se cuentan los plazos de la caducidad de la prisión preventiva. Entonces, ahora, ¿qué pasó después de eso? Se vino una avalancha de acciones de habeas corpus presentado en estos y en otros casos, ¿no? En casos de delitos de narcotráfico, en casos de delitos de secuestro, de sicariato, además de los casos de corrupción. Que una sensación de impunidad recorre la República, señala la periodista de investigación María Belén Arroyo. Ella cuenta que independientemente de los delitos cometidos, hay espacio en la ley para que cualquiera pueda salir de prisión. Identifiquemos cuáles son los resquicios del sistema que están siendo aprovechados por las personas. No solo personalicemos en los jueces, hay un sistema que está fallando y que le está quedando en deuda al país. Y que quien debe corregir aquello es quien lo provocó. Se afirma que las libertades otorgadas por jueces de cualquier parte tienen que parar y que ponerle un alto solo requiere de un pronunciamiento que lo aclare todo. Si es necesario, abandonen el precedente que dejaron sentando los jueces de la Corte pasada en esa sentencia 2505 del año 2021. Es totalmente necesario que esto se haga para que no siga esta feria de libertades y de caducidades de la prisión preventiva a la que se ha dado paso con la salida de este señor Salcedo. Sin embargo, desde la Corte ya se ha dicho que las cosas están claras y que todo depende de que los jueces apliquen correctamente la ley. El problema es que eso no sucede. ¿Por qué llegan los procesos claves a ciertos jueces claves? La pregunta para estos jueces, y no voy a personalizar, pero lo tengo que plantear en abstracto, ¿están cumpliendo consignas? ¿Están devolviendo favores? ¿O están haciendo méritos, Lenny? Paralelamente se sostiene que en el país se deberían crear juzgados de garantías constitucionales especializados, porque eso de que cualquiera resuelva estos temas, hasta ahora parecería que solo apunta a impunidades. Y el gobierno y la empresa china Sino-Hydro buscan un acuerdo para solucionar los problemas legales ante los problemas en la construcción y el funcionamiento de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. La central podría ser concesionada a la misma contratista. El Estado, recordemos que invirtió $3.200 millones, de los cuales 1.700 millones corresponden a un crédito del Exim Bank de China. Paul Romero nos cuenta más en este informe. Han pasado 6 años desde que la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair entró en funcionamiento y el Estado no ha recibido la millonaria obra por los problemas constructivos, legales y paralizaciones constantes. La empresa ha planteado al Estado una alternativa, la concesión. Así lo reveló el ministro de Energía, Fernando Santos Alvite. Si ellos quieren llevarse que
la reparen y la cuiden, me parece una buena solución. Pero el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, quien denunció actos de corrupción en la construcción de la hidroeléctrica durante el gobierno del presidente Rafael Correa, considera inviable. A un contratista fallido, incumplido, decirle, vea, mi señor, muchas gracias, no acepto la obra, pero usted siga nomás operando. No, no puede ser así. Aquí el Estado no puede quedar de rodillas en indefensión. Existen millonarias cuentas que deben ser aclaradas y sobre todo fiscalizadas. Coca-Cola Sinclair le costó al Estado $3.200 millones. 1.700 millones fueron financiados por el Exim Bank de China, con una tasa de interés del 6.9% a 15 años plazo. Los chinos apenas pusieron $1.700 millones. La gran cifra del costo de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair lo puso el Estado ecuatoriano. Además de que el crédito también es parte del Estado ecuatoriano. Hasta el momento, el Estado ha cancelado más de $800 millones a China por una polémica obra que opera a la mitad de su capacidad instalada, es decir, 700 megavatios de los 1.500 ofrecidos. El Estado tiene que ser responsable, tiene que hacer un informe sobre el lucro cesante. La Contraloría determinó en varios informes indicios de responsabilidad penal en los contratos de la construcción y fiscalización de la hidroeléctrica. Desde hoy y durante un mes las gasolinas tendrán un nuevo precio. La super costará $4.15 por galón, es decir, 5 centavos más en relación a noviembre. Recordemos que cada mes se realiza el ajuste en el precio de acuerdo con el mercado internacional, ya que está liberado. Mientras que la gasolina EcoPlus tiene una reducción de 9 centavos, es decir, que según el precio referencial, este bajó de $3.37 a $3.28. El subsidio se mantiene en las gasolinas Extra y Ecopaís, que tienen un precio congelado al igual que el diésel. Perú, crisis política. Y la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció elecciones anticipadas luego de las intensas manifestaciones que exigen su renuncia, el cierre del Congreso y también la libertad del exmandatario Pedro Castillo. Estas protestas ocurrieron en Lima y otras ciudades, dejando al menos 2 fallecidos. En consecuencia, con la responsabilidad... La presidenta peruana Dina Boluarte dio un importante anuncio durante la madrugada. He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. Así buscó aplacar las intensas manifestaciones que provocaron caos en Perú el fin de semana. El país se encuentra bajo estado de emergencia luego de que seguidores del expresidente Pedro Castillo tomaran las calles de varias ciudades para exigir su libertad, la renuncia de Boluarte y de los miembros del Congreso. Las protestas dejaron 2 fallecidos y decenas de heridos. La mayoría de las víctimas fueron en la localidad de Andahuaylas, donde pobladores se tomaron las instalaciones del aeropuerto, incendiaron 2 almacenes y atacaron las estaciones de policía. El caos llegó hasta el Congreso. Diputados se golpearon y otros pidieron el cierre del Parlamento. Señora Dina Boluarte, le pido que renuncie. Cierre del Congreso, vayámonos todos. Pero con 67 votos a favor y 47 en contra, durante una sesión extraordinaria, aprobaron retirar la inmunidad a Castillo. Con esta decisión, la Fiscalía podría solicitar prisión preventiva contra el expresidente, tras el fallido intento de golpe de Estado que significó el final de su gobierno. Vamos a la pausa y al regresar, atención, en Durán rigen los cambios en los límites de velocidad en las principales vías de ese cantón. Desde hoy se multarán a los carros livianos que superen los 70 kilómetros por hora. Y también hay preocupación en Guayaquil por el aumento de fallecidos en accidentes de tránsito. En este año ya se contabilizan 216 víctimas. Les vamos a tener un balance de las cifras. No se vayan. El
metro no operará este año. Lo que hará el municipio de Quito será abrir las puertas para que los capitalinos conozcan las paradas. Es así que desde este 22 de diciembre empezará la fase de socialización de el transporte público más esperado de Quito. Carla Delgado con los detalles. En 10 días el metro de Quito se inaugurará, pero la ciudadanía aún no podrá hacer uso de los trenes, es decir, este transporte no operará este año. Los usuarios entran en una larga etapa de socialización que se extenderá hasta marzo de 2023. Para ello se ha establecido 2 fases. La primera será entre el 22 de diciembre y el 4 de enero. En el cual lo que se busca fundamentalmente, que el ciudadano conozca a plenitud el uso de la estación, su infraestructura, equipamiento e instalación. En esta primera etapa los trenes no estarán en movimiento, sino hasta el 5 de enero, cuando los usuarios podrán ser parte de un segundo periodo de inducción dinámico, es decir, para conocer los trenes. Ya el ciudadano va a subirse con unas entradas programadas de capacitación, tiene que saber cómo va a ser su ruta con respecto a cómo coger el trole, la ecovía, el transporte convencional, cómo tiene que hacer, cómo tiene que generar su tarjeta de ingreso, de salida. Y aunque el tiempo para la anuncia, se conoció que los protocolos de seguridad aún estarían siendo elaborados. A partir de marzo el sistema circulará de forma regular con una tarifa y mediante una cuenta que deberán obtener todos quienes hagan uso del sistema. Y desde este lunes hay cambios en materia de tránsito en el Cantón Durán, en Guayas. Los 11 nuevos radares empezarán a generar multas desde hoy que rige el cambio de límite de velocidad para vehículos livianos y pesados. Diego Cuenca nos explica los nuevos rangos. Esa es la avenida Nicolás Lapenti, que conecta el Cantón Durán con San Borondón y Guayaquil. Desde este lunes, los vehículos que circulen por esa vía deberán respetar los nuevos cambios de límite de velocidad. Los livianos podrán ir hasta 70 kilómetros por hora y los pesados hasta 50 kilómetros. Fue una decisión del Consejo Cantonal, asegura el comandante de la Autoridad de Tránsito. El día viernes se aprobó por unanimidad la modificación del rango de velocidad. 50 para los pesados y 70 para los vehículos livianos. También anularon más de 3.000 multas que emitieron los 11 radares hasta el jueves pasado. Pero desde ese lunes nuevamente empezaron a sancionar a los conductores que superan los límites de velocidad actualizados. Los dispositivos ya están activados legalmente, luego de que la semana anterior fueran desconectados, porque su conexión era clandestina, según CENEL. Pasan miles de carros todos los días. Y ahora ya será a 70 kilómetros. Sí, y las cámaras están escondidas, uno no sabe dónde está, entonces eso no es así. Era imposible en una avenida tan rápida que pongan a 50 límite de velocidad el tráfico como se hacía. Y sobre todo la delincuencia aquí. Exactamente, casualmente a mi primo le robaron en la esquina de este semáforo, lo saltaron por la baja de velocidad. Lo que aún no han corregido son las señaléticas colocadas en esa vía. Siguen los letreros que indican la vieja disposición de transitar hasta 50 kilómetros. Pero esas indicaciones serán retiradas en los próximos días. Creo que en esta semana mismo ya empezamos a cambiar la señalética. La medida es para reducir los accidentes de tránsito porque entre el 2021 y 2022 se han registrado más de 250 siniestros en esa carretera de Durán y han cobrado la vida de al menos 15 personas. Triple choque en la provincia de Santa Elena. En un video quedó registrado como un vehículo a gran velocidad choca fuertemente contra otro por la parte trasera y este pierde el control para estrellarse con un tercer carro. Esto ocurrió a la altura de la comuna de San Rafael. Agentes médicos y el cuerpo de bomberos acudieron a atender la emergencia tras una llamada al 911. En el incidente, una persona resultó fallecida y 3 quedaron heridas. Uniformados informaron que los heridos fueron trasladados al hospital Liborio Panchana y se encuentran estables, mientras que los carros fueron enviados al centro de retención vehicular.
Y en Guayaquil han aumentado las muertes por accidentes de tránsito. Solamente en lo que va del año ya suman 216 víctimas mortales. Merlin Ochoa nos informa que conducir a exceso de velocidad y revisar el celular mientras maneja son algunas de las causas. El violento choque más reciente se registró en el sur de Guayaquil la noche del domingo. Este carro quedó volcado luego del impacto que se dio con otro vehículo. 2 personas resultaron heridas. Los ocupantes del otro carro huyeron del lugar. Ya cuando salí, lo que logramos ver fue que los 2 tipos ahí enfrente se treparon en la moto y salieron, se los llevó de la moto. Se fueron 3 en moto. Y al ratito llegó el dueño del carro de allá, que en un taxi, porque el chico dice que lo venían robando y él venía atrás de ellos en el taxi. Supuestamente se trataría de un robo, pero hay que ver las cámaras y poder dar con el propietario del vehículo. Los agentes de tránsito revisaron el auto involucrado y hallaron bebidas alcohólicas. El vehículo que supuestamente se encontraba robado, se encontraron lo que son botellas de alcohol, en este caso cerveza. En lo que va del año en Guayaquil se han registrado más de 3.800 accidentes de tránsito, pero lo que más preocupa a las autoridades es el incremento de las víctimas mortales. En el 2021 fueron 176, mientras que en lo que va del 2022 ya suman 216, 40 más. El director de control de tránsito de la agencia municipal menciona la razón. Hay mucho irrespeto a las normas de tránsito, principalmente a los límites de velocidad, a pesar de que existen los dispositivos de control, que son los fotorradares. Según la autoridad, las principales causas de estos accidentes son conducir a exceso de velocidad, no respetar las señales de tránsito y manejar mientras utilizamos equipos electrónicos, como el celular. La perimetral, la Francisco Orellana, la vía Daule, que son vías que constantemente, por los volúmenes vehiculares, pues son las vías donde se suscitan la mayor cantidad de siniestros de tránsito. Por las noches es cuando se cometen más infracciones de tránsito. En un recorrido por el centro de la ciudad, observamos buses urbanos y carros privados y respetando la luz roja del semáforo, o personas manejando mientras utilizan el teléfono celular, acciones que podrían ser mortales. Aquí hacemos una nueva pausa y más adelante en Televistazo, 8 fallecidos y 4 heridos. Ese es el saldo de varias balaceras registradas el fin de semana en Guayaquil. Uno de los casos ocurrió en el Guasmo. Y además se encienden las alertas por las extorsiones a negocios en Guayaquil. Los delincuentes usan información de las redes sociales para amenazar y pedir dinero. Ya le diremos cómo puede evitar usted ser víctima. Más noticias para ustedes a esta hora. Gracias por seguir con nosotros. Al menos 8 personas fueron asesinadas y en distintos puntos de Guayaquil solamente durante este fin de semana. Uno de los ataques ocurrió en el Guasmo, donde con un fusil acribillaron a varias personas que preparaban comida afuera de una casa. Los crímenes se registran a 4 días de que finalice el estado de excepción. La violencia sigue sin dar tregua en Guayaquil. Uno de los crímenes más impactantes del fin de semana ocurrió en la cooperativa Guayasiquil del Guasmo Sur. Allí un grupo de personas preparaba un asado afuera de una casa cuando sicarios armados con un fusil y pistolas llegaron al sitio y dispararon. Lo estaban realizando en la vía pública. Se acercan 2 motocicletas y un automóvil, los mismos que tenían sus ocupantes armados, y agredieron en este instante estos 6 ciudadanos. Buscaron no tratar de llamar la atención de ningún tipo de persona, es por eso que iban un ocupante en cada motocicleta. El ataque dejó 2 fallecidos y 4 heridos. Uno de los lesionados es un adolescente de 17 años. De los ciudadanos, un fallecido tenía antecedentes penales, al igual que un herido. Otro caso estremecedor sucedió en cambio en el norte, en el sector de Sauces 9. Una pareja fue acribillada cuando transitaba a bordo de un vehículo por esa zona. Los sicarios dispararon en al menos 38 ocasiones. En el carro quedaron las huellas del paso de los proyectiles. También en el norte, en el bloque 2 de Bastión Popular, hubo una balacera contra personas que comían en un local. Una de ellas falleció producto de los disparos y otras 5 quedaron heridas.
Ante estas circunstancias, ya las unidades técnicas de inteligencia e investigación están realizando las experticias para establecer la motivación, las causas que conllevaron a este ataque. La policía investiga estos y otros hechos violentos registrados en zonas como la Cooperativa Valerio Estacio, Pascuales e Isla Trinitaria, con los que la cifra de asesinatos en Guayaquil, Durán y San Borondón supera los 1.400 casos, a tan solo 4 días de que finalice el estado de excepción. La extorsión es uno de los delitos que aumenta cada vez que llega diciembre. Los delincuentes digitales que forman parte de organizaciones delictivas que buscan a sus víctimas en las redes sociales y las llaman a sus celulares para amenazarlas de muerte. Merlin Ochoa con las recomendaciones de la policía. Ella es empresaria guayaquileña y hace 3 meses vivió momentos de terror. La llamó a su celular un hombre quien se hizo pasar como integrante de una organización narcocriminal. La amenazaron de muerte. Que me iban a asesinar, que me iban a matar realmente. Si no pagaba la cantidad que me pedían, que era de $3.000. Esta empresaria hotelera de 40 años tenía en sus redes sociales toda la información sobre su vida personal y de sus negocios. ¿Cuánto pagó? Bueno, yo pagué alrededor de $2.500. ¿En qué momento decidió no seguir pagando? Llegué justamente a poner anuncio en la fiscalía, me asombré que había millones de casos iguales a los míos, realmente. Según la policía, en lo que va del año en el país, se han registrado 4.171 denuncias de extorsiones. El 74%, es decir, 3.086, corresponde a extorsiones virtuales. El coronel Wilson Zapata, jefe nacional de la Unidad de Resoluciones de Casos de Secuestro y Extorsión, dice que los delincuentes se nutren de la información proporcionada por la misma víctima en sus perfiles de redes sociales. De hecho, la misma pandemia obligó a la ciudadanía a mutar en cuanto a su método y forma de comercio. Pues entonces las redes sociales también permitieron y abrieron una puerta para que los delincuentes traten de aprovecharse de estos medios. Y da recomendaciones para reducir los riesgos de ser víctimas de los delincuentes digitales. Guarde el número del que la llaman para poder poner la denuncia. No pague por la extorsión. Saque de sus redes sociales toda su información personal. Si es empresario, cree un perfil comercial donde no publique datos familiares. Contacta a la policía en caso de ser extorsionado. En el país, en la actualidad, tenemos 129 personas detenidas. 125 de ellas son de nacionalidad ecuatoriana, 4 son extranjeras. Los agentes mencionan que estos delincuentes... La extorsión es un delito con una pena de cárcel de hasta 7 años. Seguimos con más información. 9 personas resultaron heridas tras la caída de un puente peatonal en el cantón San Vicente, en la provincia de Manabí. En imágenes se observa que parte del puente colgante quedó destruido. Los moradores de la zona indicaron que la infraestructura era mal utilizada y personas lo cruzaban en motocicleta. El puente había sido inaugurado en 2017. Las víctimas fueron trasladadas al hospital, presentaron fracturas y golpes, pero se mantienen estables, según dijeron los agentes. Y la minoría en la Asamblea pide al presidente Saquicela cumplir la sentencia del juez de la Concordia que les exige poner una placa a la entrada del legislativo. Y además señalan la necesidad de posesionar al superintendente de bancos, que la mayoría ha rechazado. Patricio Díaz ahora nos da los detalles. Por estos días la Asamblea trabajará virtualmente. No hay casi asambleístas en el Palacio Legislativo. Pero los que llegan mantienen la preocupación por la sentencia del juez de la Concordia, que anuló la destitución de los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y dispuso a la Asamblea disculpas públicas e instalar en su ingreso una placa. Pues la Asamblea Nacional va a empezar a parecer santuario con tantas placas que nos van a ordenar colocar. Y yo creo que ahí tenemos que buscar un punto intermedio donde debe existir el respeto a la institucionalidad. La Asamblea Nacional no puede exigir respeto y ser la primera que respeta en ese punto. Desde Pachacutic señalan que al mantenerse en el cargo los 4 consejeros de Participación Ciudadana por esta decisión judicial, se debe también respetar sus designaciones. Está dando muchas largas en relación a la posesión del señor superintendente de bancos. No hay forma de que la Asamblea Nacional a puro capricho diga que tal resultado de la gestión, en este caso del Consejo de Participación Ciudadana, no sirve. No es así.
UNES, Socialcristianismo y las alas de Pachacútec e Izquierda Democrática afines han insistido en que no se debe poner placa o posesionar a nadie, porque la Asamblea cumplió con su deber legal. Y es ahí donde nos hace la pregunta de muchos asambleístas: ¿dónde está el respeto a la independencia de las funciones? Resistimos todo acto que de manera ilegítima pretende realizar estos destituidos del consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. El presidente de la Asamblea anunció que apeló la decisión judicial y espera el dictamen por escrito formalmente.